Vamos a la palabra de Dios. Acompáñeme a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 24. Aunque vamos a estudiar desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer una buena porción el día de hoy. Pedimos al Señor que nos ayude para lograrlo. Primera de Corintios 1:21, el título de la enseñanza es Los divisores ignoran la cruz. Esta es la serie El orden de Dios en la iglesia, que tiene como base la primera carta a los Corintios. Vamos a estudiar toda esta primera carta a los Corintios, así como hicimos con el libro de los Hechos, pero vamos a ver el día de hoy los versículos 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 5. Leemos versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Señor, muchas gracias, te damos una vez más, nos acercamos a ti, esta vez para pedirte, Señor, que traigas sabiduría a este vaso de barro, a este siervo tuyo, para poder comunicar tu palabra y este mensaje que podemos ver en esta primera carta a los Corintios. Dame sabiduría, dame gracia, dame claridad, Señor, para poder hablar a tu pueblo y así, Señor, seas tú glorificado y se cumpla el propósito por el cual cada uno de nosotros venimos aquí y cada uno de los que se conectan están conectados, que es para ser edificados por medio de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias por ella y gracias también por la oportunidad y el privilegio que nos das de reunirnos, porque tú habitas, Señor, en medio de las alabanzas de tu pueblo, porque en donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y esto habla de la iglesia local. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. En esta primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo está haciendo 3 cosas, o va a hacer 3 cosas. Es, número 1, corregir deficiencias. Número 2, volver a enseñar doctrina esencial. Y número 3, responder a preguntas que los creyentes de Corinto y de la región de Acaya le habían hecho al apóstol Pablo. Vimos que ya había habido una correspondencia, una carta que ellos le habían enviado a Pablo. Pablo les había enviado otra carta y esta es la primera carta que nosotros tenemos, no de esas otras, sino la única que tenemos registrada aparte de la segunda carta. Y esta primera deficiencia que Pablo trata es la división. Lo empezamos a ver la semana pasada. Este problema de la división era un problema urgente, ya que al parecer cada uno de los miembros de la iglesia tenía las manos sucias de este mal. Y quiero aclarar, a veces usamos este término división cuando realmente no es división. Es decir, una división no es cuando un hermano de una iglesia se va y atrás de él se van sus compadres, sus amigos, etc. Eso no es una división. Por ejemplo, podemos ver una división en la historia de la iglesia. A lo mejor sabes a qué me voy a referir y se trata de la Reforma Protestante. Vimos cómo Martín Lutero puso esas 95 tesis y allí hubo una división, un cisma. Se separó Martín Lutero junto con los reformadores de la iglesia tradicional y allí vimos una división, pero esa división fue a causa de doctrina fundamental. Aquí lo que estamos viendo como división lo vimos que eran grupos que se estaban formando dentro de la iglesia, no se estaban yendo de la iglesia, sino dentro de la iglesia se estaban formando partidos, se estaban formando grupos y vimos que esto es triste y no debería de ocurrir, sin embargo es real, es real. Hoy vamos a comenzar a ver el porqué de las divisiones. La causa de la división en la iglesia, mis hermanos, es la ignorancia, es lo que vamos a ver en la lectura bíblica. ¿Ignorancia de qué? Ignorancia específicamente de doctrina esencial. Pablo va a tener que volver a enseñar la esencia del cristianismo a esos creyentes de Corinto. Por cierto, esos creyentes de la iglesia en Corinto ya profetizaban, hablaban en lenguas, algunos de ellos enseñaban, pero se habían
hecho ignorantes del ABC del cristianismo, de la esencia del cristianismo. Esta sección la vamos a dividir en dos, o sea, estamos viendo la causa de la división y la vamos a dividir en dos, esta sección de la causa de la división. La primera que vamos a ver el día de hoy es ignorancia de la doctrina de la cruz, y la próxima semana vamos a ver ignorancia de la doctrina del Espíritu Santo, o no la próxima semana, sino la próxima enseñanza. Recordemos que Pablo dedicó 1 año y medio, eso lo vimos tanto en la primera como en la segunda enseñanza. Pablo estuvo por 1 año y medio en esta iglesia que fundó en Corinto. ¿Qué hizo Pablo en ese año y medio? Bueno, lo que hizo fue discipular a los creyentes. Eso es lo que hacemos cuando ganamos a alguien para Cristo, usando ese término, cuando le predicamos el evangelio a alguien. Dijo Jesús: vayan y prediquen el evangelio, enseñen estas cosas que yo les he enseñado, y a eso se le conoce como discipulado. Pablo estuvo allí discipulando a aquellos quienes creyeron, a ese mucho pueblo que el Señor tenía en esa ciudad de Corinto. Y esta enseñanza que Pablo tuvo con ellos fue una enseñanza intensa, 1 año y medio. Esto nos enseña que el discipulado no es de microondas, no es algo express. El discipulado lleva tiempo. Vemos aquí que 1 año y medio. Sin embargo, no es algo que tenemos como una asignatura ya cursada. Cuando tú vas a la escuela, tomas, por ejemplo, matemáticas 1 y ya, lo dejas. Vas a matemáticas 2 y lo dejas, vas a matemáticas 3, etcétera, y vas aprendiendo más y más. Bueno, la doctrina esencial no es una asignatura que nosotros aprendemos y que después la dejamos, sino es algo que adquirimos y que lo dejamos con nosotros. Pablo le dijo a Timoteo cómo es que se debe de corregir lo deficiente, porque aunque Pablo estuvo allí por 1 año y medio, había deficiencias que revelaban que se habían olvidado de doctrina esencial. Y Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, le escribe y le dice cómo es que debe de corregir lo deficiente. Dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Escucha esto: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son estos 2 elementos los más importantes, la paciencia y la doctrina. Doctrina nos habla de la instrucción de la palabra de Dios, por supuesto. Con eso es con lo que debemos de redarguir, de reprender y de exhortar a aquellos creyentes quienes ya han recibido el ABC, pero que como que se les ha olvidado, ya sea que decidieron olvidarlo o como que se les olvidó porque se enfocaron en otras cosas. Es la exposición de la palabra lo que brinda los recursos para evitar la división y para resolver la división o cualquier conflicto dentro de una iglesia local. Es la palabra, y esta es labor del pastor y de aquellos quienes exponemos la palabra: enseñar, repetir las enseñanzas las veces que sea necesario. Nosotros tenemos este mecanismo en el cual volvemos a escuchar enseñanzas a nivel congregacional, a nivel de aquellos quienes servimos, volver a escuchar enseñanzas que escuchamos en el pasado, aquí desde este púlpito, y que quizás las escuchamos. Bueno, no hace daño que las escuchemos 3, 4, 5, las veces que sean necesarias. Te aseguro que no te va a hacer daño, al contrario, va a contribuir con nuestra santificación. Y Filipenses capítulo 3, versículo 1, en la segunda parte, Pablo no tenía SoundCloud, no tenía YouTube, no tenía estas plataformas que nosotros tenemos, así que a Pablo le tocaba volver a predicar la enseñanza que ya había dado. Y dice Filipenses 3:1, a mí, hablando Pablo, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es que seguro, o sea, no te hace daño, sino que es seguro. La división en Corinto se veía así: cada uno decía pertenecer a un partido distinto, o sea, había republicanos y demócratas. En el caso de los de México había los del PAN, los del PRI, los del PRD, los de Morena, bueno, no sé qué partidos hay, ¿no? En mis tiempos había otros, no sé ahora qué partidos haya, pero había como partidos dentro de la iglesia. Unos decían ser del partido de Pablo, yo soy de Pablo; otros decían ser del partido de Apolos; otros decían ser del partido de Cefas; otros del partido de Cristo, como si hubiera un partido. Cabe aclarar, y esto es importante, que ni Pablo, o sea, de quien habían creado un partido, ni Apolos, ni Cefas, estaban ganando adeptos para sí. O sea, ellos decían, este es mi partido, Pablo, pero Pablo no andaba en campaña tratando de ganar adeptos, no andaba en campaña congraciándose con los divisores para atraerlos hacia sí, ni tampoco Apolos, ni tampoco mucho menos Cefas, y mucho menos Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no divide su iglesia. Pregunta Pablo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo divide su iglesia? No,
Cristo jamás dividiría su propia iglesia. Al contrario, Él oró al Padre en Juan 17 para que todos fueran uno. ¿Te fijas? Los corintios estaban usando el nombre de genuinos siervos de Dios para sentirse superiores los unos de los otros. Y ellos se identificaban con el que a ellos mismos les parecía el mejor. Ellos decían, no, Pablo predica mejor. O sea, ellos emitían un juicio sobre Pablo y se adherían a él. Ellos emitían un juicio sobre Apolos y se adherían a él. Pero fíjate, ¿dónde está el problema? Porque a lo mejor tú dices, pues ¿cuál es el problema? O sea, todos tenemos un predicador favorito, ¿no? O varios predicadores favoritos. Yo en lo personal tengo los míos, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es de que ellos, al emitir el juicio, se adherían a uno, pero rechazaban al otro. No sé si, ahí ese no es el problema, no sé si me estoy comunicando. Este sí, el otro no. Ahora, fíjate bien, estamos hablando de la iglesia en Corinto. En la iglesia de Corinto había un pastor y había ancianos. Entonces lo que estas personas hacían era rechazar a sus pastores y a sus ancianos para adherirse a uno que no estaba. Porque es bien fácil decir que te pastorea el pastor que no está contigo para pastorearte. Eso está bien padre, ¿no? O sea, yo puedo decir que voy a Harvard, ¿no? No, pues sí. Yo ahí me meto a la página y veo todo los recursos que tienen, pero no estoy matriculado en esta universidad de Harvard, ¿no? Lo mismo hacen muchos cristianos, se adhieren a un predicador, el predicador ni los conoce, o a lo mejor los ve de vez en cuando, pero no tiene esa cercanía para poderle pastorear. Y eso es bien cómodo para muchos, y más ahora en tiempos de pandemia, ¿verdad? En donde ahora mismo alguien puede decir, ya no me gusta lo que está diciendo David Guevara, me salgo, y se sale y no hay problema. Y se va a buscar otra transmisión. En este mismo horario puede haber muchas transmisiones, o se puede esperar y conectarse a otra. El asunto ahí es de que está recibiendo alimento, pero no está siendo pastoreado ni cuidado. Ahí es en donde entra este punto de la división. Es lo que vemos aquí, que ellos desacreditaban al otro predicador y a todos sus seguidores, y al otro, y decía, el mío es mejor, porque de acuerdo a mi juicio es mejor, es más elocuente, o tiene una mejor trayectoria que el otro. Decían, no, pues Pablo tiene más trayectoria que Apolos, porque ¿quién era Apolos cuando Pablo ya era? No, y el otro decía, ¿y quién era Pablo cuando Pedro ya era? ¿Me entiendes? Y ellos se sentían superiores. La respuesta de Pablo es contundente y les dice, el cristianismo no se centra en un hombre, no se centra en la elocuencia de ese hombre para hablar. El cristianismo se centra en la cruz de Cristo. Eso fue lo que habló en el último versículo que vimos el viernes pasado. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo les dice, si ustedes ponen las virtudes de un hombre para definir su identidad, hacen vana la cruz de Cristo. Porque fue la cruz de Cristo la que nos dio identidad como pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, no de un hombre, no de un predicador, sino de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que los divisores, tratando de ser mejores que otros, demostraban que eran unos ignorantes de lo más básico del cristianismo, lo más básico. Pablo les dice en pocas palabras, ustedes se están portando como los incrédulos. Los incrédulos sí, ellos compiten entre sí, se van a los debates políticos y se dan ahí unos contra otros. Imagínate a Pablo debatiendo contra Apolos y no, sí, ¿tú qué? Y sacándose sus trapitos al sol, así como hacen los debates políticos, ¿no? Eso hacen los incrédulos, ellos compiten, ellos segregan, ellos humillan a otros, ellos dicen, no, Black Lives Matter, ¿no? O sea, y los otros no, ¿o qué? Entonces ellos segregan y hacen este tipo de cosas humillando a otros. Déjenme recordarles, les dice Pablo, cómo es que los mundanos nos ven a nosotros los cristianos. Se los voy a recordar. Los mundanos nos ven a nosotros los cristianos como unos tontos. Está fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es impresionante para los paganos. Hablando Pablo en ese tiempo, ¿no? El cristianismo no era impresionante para los paganos. Los dioses del Olimpo eran impresionantes, con unos cuerpos asombrosos, ¿no? Y así Zeus, todo así, ¿no? Y Afrodita, y bueno, pues échate un paseo por Google y busca cómo eran los dioses del Olimpo. Esos eran imponentes y así impresionantes. Y llega entonces Pablo predicando a un crucificado. ¿Qué tiene de impresionante eso? En cambio, Cristo, a diferencia de los dioses del Olimpo, se humilló a sí mismo. Los dioses del Olimpo se exaltan a sí mismos. Y Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose como uno de nosotros.
No vivió en medio de lujos, al contrario, creció en Nazaret predicando o practicando y predicando, pero practicando el oficio de la carpintería. Todos los principios que Jesús enseñó, si vamos a la Biblia, no tienen ningún sentido para los paganos. Vimos aquí ya todo el sermón de la montaña. Pero ¿qué sentido tiene para un pagano que le digas que debe de poner la otra mejilla? O sea, vengo a predicarte un mensaje poderoso. Aquí dice que pongas la otra mejilla. Te va a decir, no, sácate, ¿no? ¿Qué tiene de impresionante que te digan que ames a tus enemigos? Los dioses del Olimpo jamás te iban a enseñar eso. ¿Qué tiene de impresionante que te digan que debes de bendecir a los que te maldicen? No tiene nada de impresionante. Por eso para los paganos el cristianismo es una locura, es algo que no tiene ningún sentido. Ahora sí vamos a ver el versículo 18. Porque la palabra, y esa palabra es discurso, la palabra, porque el discurso de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa palabra poder es dínamo. Es un poder en movimiento, es dinamita pura, de ahí sale la palabra dinamita, versículo 19. Pues está escrito, y está citando ahora Pablo, Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Con el poder dínamo de la cruz, el Señor destruye la sabiduría a la cual el Santiago llama terrenal, animal y diabólica. Así le llama la Biblia a la sabiduría del mundo: terrenal, animal y diabólica. El Señor con la cruz destruye esa sabiduría. El mundo se deja impresionar por sus títulos, por los títulos que las personas puedan tener, pero el Señor destruye la sabiduría del mundo con el poder de su evangelio. Pregunta Pablo en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? Hace varias preguntas aquí, pero la primera es, ¿dónde está el sabio? Y es que cuando el hombre es expuesto ante la santidad de Dios, porque en la palabra Dios mismo se revela a nosotros y se revela como santo, y cuando el hombre es expuesto ante esta santidad, quedan evidenciados el pecado y la miseria del hombre más sabio del mundo. Ni sus títulos, ni la admiración que los hombres puedan tener hacia ese hombre le va a salvar de la ira de Dios. Cuando tú llegas y le presentas a este Dios santo a un hombre sabio, sus títulos no pueden librarle de la ira de Dios. Queda expuesto a su pecado, queda expuesta a su miseria espiritual. Pregunta después, ¿dónde está el escriba? Bueno, ahora está hablando de aquellos quienes tenían el conocimiento de la ley. Se puede aplicar a aquellos quienes conocen la Biblia. ¿Te has topado con alguien así? Alguien quien conoce de la Biblia y llegas y le predicas. Por ahí yo tenía un barbero al cual yo le predicaba y él conocía la Biblia, porque él perteneció por muchos años a los Testigos de Jehová. Y él sabía la Biblia, impresionantemente, y hasta los versículos y todo, pero jamás se arrepintió de sus pecados. Nada más decía, no, pues sí está bonito eso. Yo iba así a la iglesia también y pensaba como que era lo mismo, ¿no? Y hay quienes conocen la Biblia. Había algunos de estos hombres divisores en Corinto quienes conocían la Biblia. Y hay aquellos quienes la conocen pero la tuercen a su conveniencia para tratar de mutilar al cuerpo de Cristo. Su conocimiento teórico, sin filtrarlo por la cruz de Cristo, no les sirve de nada. Y mucho menos, mis hermanos, impresiona a Dios. Nadie impresiona a Dios con su conocimiento bíblico. ¿Tú crees que, wow, qué impresionado estoy? No. Pregunta ahora, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y esta es una referencia a hombres que por medio de la filosofía se dedicaban a cuestionar lo que era predicado. Se dedicaban a cuestionar el evangelio. Estos eran hombres muy reconocidos, por cierto. Pregunta después, en el versículo 20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, todos ellos, tanto el sabio como el escriba, como el disputador de este siglo, quedan confundidos ante lo que Dios eligió para salvar al hombre. Dios eligió para la salvación del hombre ni la sabiduría ni la filosofía, escogió la locura de la predicación, y es lo que dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Es imposible, mis hermanos, conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Es imposible. Al contrario, la sabiduría humana lo que hace es tratar de negar la existencia de Dios.
Esta existencia de Dios, la cual se hace evidente a través de la creación. Si sales y ves la creación, vas a decir, pues esto no pudo haber salido de una explosión. Eso va en contra de la misma razón. Pero el hombre se hace sabio en sus propios razonamientos y niega la existencia de Dios porque cree que es muy sabio. Romanos 1:21, acompáñame allí, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, y este conocimiento es un conocimiento a través de la creación, de las cosas creadas. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue lleno de tinieblas, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, subraya eso, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pregunta, ¿no es esto lo que están haciendo los divisores en Corinto? Eso es lo que estaban haciendo. Estaban cambiando la gloria de Dios, la gloria de la cruz, por semejanza de hombre corruptible, de Pablo, de Apolos, de Cefas. Versículo 22 de 1 de Corintios 1. Porque los judíos piden señales. Vamos a detenernos ahí. Porque estamos hablando ahora de los judíos. Pablo está hablando de los judíos. A pesar de que ellos son el pueblo elegido de Dios, dice Juan 1:11, que Jesús a lo suyo vino, mas los suyos, o sea, el pueblo elegido de Dios, no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Y sabes cómo les llamó Jesús en Mateo 16:2? Les llamó generación mala y adúltera. Así les llamó a los judíos. ¿Por qué? Porque en vez de recibirle como el Mesías, que había sido revelado a través de los profetas, en los salmos, por toda la ley estaba revelado Cristo, y en vez de recibirle, ¿sabes qué hicieron? Le demandaban, le exigían, le pedían una señal. En Juan capítulo 6, no tienes que ir, después de que el Señor hiciera este milagro de multiplicar los panes, multiplicar los peces y alimentar a 5,000 personas, los judíos le buscaban a Jesús, le andaban buscando. Y cuando por fin lo encontraron, atravesaron todo un lago para llegar a donde estaba Jesús. Y cuando por fin lo encontraron, Jesús les dice, cuando los ve, hey, me buscan porque habéis visto las señales. ¿Sí? Me buscan, ¿por qué? Porque al ver las señales comieron pan y se saciaron. ¿Sí? Por eso me buscan. Y el Señor los ubica y les dice en el versículo 27 de Juan 6, trabajad, o sea, esfuércense. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces estos judíos, quienes seguían a Jesús, lo andaban buscando a Jesús para recibir comida gratis, se ponen muy espirituales. Dicen, vamos a ponernos espirituales y así vamos a recibir lo que andamos buscando, ¿ok? Y le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bien espirituales, ¿no? Buen discurso. Y Jesús les dice, pues crean en mí. Crean en mí. Y ellos responden, ok, sí, vamos a creer en ti, pero si nos haces una señal. Y le dicen, mira, Moisés hizo que cayera maná del cielo. ¿Y tú qué haces? O sea, así como si Jesús los estuviera tratando de convencer, como si estuviera tratando Jesús de ganárselos en político en campaña, ¿no? Y esto es, a ver, ¿qué más nos das? Porque el partido nos da pues tortas gratis, ¿verdad? Lonches gratis. El otro partido nos da cachuchas y playeras. El otro nos da 1,000 pesos. El otro nos da una despensa. ¿Tú qué señal haces, no? Y ellos no solo habían visto las señales de Jesús, se habían comido las señales de Jesús, los panes y los peces. O sea, no solo las habían visto. Y Jesús no estaba dispuesto a hacerles sus señales. ¿Qué señal hago? Bueno, pues les hago esta. ¿Qué les parece? Me ponen, que me sacan su tablita, me ponen un 10, un 9 o un 8 que me ponen. Y ahora les hago otra señal. ¿Ahora sí creen? No, pues te damos un 6 porque ese estuvo más o menos, no se compara. Les hago otra. No, Jesús no estaba dispuesto a hacerles las señales que ellos les pidieran para convencerlos de que Él era el Mesías. No. Vamos a continuar en 1 de Corintios 1:22 porque habló de los judíos pidiendo señales, los cuales pues ni con señales creyeron, ¿no? Y los griegos, por otro lado, lo que buscan es sabiduría. Mientras que los judíos pedían algo que pudieran ver, que pudieran tocar, que pudieran comer, los griegos pedían algo para poder razonar, para poder pensar. Si ellos consideraban que esto que les presentaban era lógico, entonces lo iban a aceptar. Si no, no. Pero la pregunta es, y es lo que Pablo les está diciendo, ¿qué tiene de lógico el Evangelio? De lógico no tiene nada. Versículo 23, pero nosotros
predicamos a Cristo específicamente crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La crucifixión, mis hermanos, y esto lo dice John Stott en su libro La Cruz de Cristo, por cierto se lo recomiendo, La Cruz de Cristo de John Stott, si no lo ha leído, léalo, no tiene desperdicio ese libro. Dice él en este libro, la crucifixión parece haber sido inventada por los bárbaros, probablemente sea el método más cruel de ejecución en la historia. Es una tortura que prolonga deliberadamente la muerte de la víctima. Cuando la adoptaron los romanos, la reservaron para los criminales declarados culpables de rebelión o robo a mano armada. No se aplicaba a ciudadanos romanos, sino a esclavos, extranjeros o cualquier otro indigno de ser considerado como ser humano, como persona. Entonces, la salvación del hombre por medio de un crucificado era tropezadero para los judíos, era una ofensa para los judíos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, la misma ley de los judíos, hablando de los crucificados, de los colgados, decía, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por esto es que a los judíos les resultaba una ofensa. Cuando les decían, vengo a predicarte del Mesías crucificado, se ofendían. Era una ofensa, era tropezadero, lo llama Pablo aquí. Y por otro lado, para los griegos y para todos los no judíos, era una locura considerar como Dios a un crucificado, aquel quien había sido pues declarado culpable de rebelión o de robo a mano armada. O sea, era una locura. ¿Cómo me vas a venir a decir que este era Dios si lo crucificaron? Cicerón, un político romano, declaró lo siguiente cuando defendió al senador Gayo Rabirio, quien había sido acusado de asesinato. Dijo esto Cicerón: la sola palabra cruz no debería figurar en el léxico del ciudadano romano. Más aún, debería ser desterrada de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Por esto es que para los gentiles era una locura. Versículo 24, mas para los llamados, diga para mí, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Señor, mis hermanos, llamó a pecadores, porque dice allí para los llamados. Llamó pecadores y gracias a Dios que fue a pecadores de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, los llamó y de ellos hizo una nación santa, hizo un pueblo adquirido. Para nosotros, Cristo es todo, es poder y sabiduría de Dios. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los hombres llegan a tal grado de estupor, a tal grado de vanidad, de querer juzgar a Dios o pretender juzgar a Dios. ¿Te has topado con alguien así? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el coronavirus y que mucha gente inocente muera? Mira mi abuelito, viejito tan bueno y tan afable, ¿por qué Dios permite eso si Él es bueno? O sea, hay gente que llega a ese grado de querer juzgar a Dios, ¿no? Y los hombres también llegan a este grado de insensatez en el cual creen que pueden llamar tontería aquello que Dios eligió para salvar al hombre. Pero qué bueno que el Señor no le pidió opinión a nadie, ¿verdad? ¿Cómo quieres que salve al hombre? ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué te parece a ti? No. Fue Él quien determinó cuál iba a ser lo que iba a ser, lo que iba a usar para salvar al hombre. Y eso que los hombres llaman insensato de Dios es más sabio que todos los sabios de la tierra juntos. ¿Cuántos dicen amén? Otro contraste que usa Pablo es la debilidad de Dios y la fuerza del hombre. Por un lado utiliza lo insensato de Dios y pues desde la perspectiva del hombre, por supuesto, con lo que es poder de Dios, y por otro lado contrasta lo que es considerado como debilidad de Dios con la fuerza. Es que los hombres llaman debilidad a la cruz. ¿Por qué? Lo vimos cuando estudiamos la crucifixión de Cristo en Semana Santa del año pasado. Cuando Jesús estaba crucificado, ¿no decían los hombres? Decían, pues no que era Dios. Si es Dios, que se baje y que se salve a sí mismo. ¿No decían eso? Lo veían como débil,
Y ahí estaba Jesús crucificado y lo veían como débil. Bueno, eso es más fuerte que todos los hombres juntos, porque la fuerza humana no es capaz de salvar a nadie para vida eterna. Alguien fuerte puede salvar a alguien que se está cayendo de un barranco, que se está ahogando, que no sé, se está incendiando una casa y se entra el bombero bien fuerte y entrenado y lo salva su vida, pero nadie con su propia fuerza puede salvar a alguien de la condenación eterna. Versículo 26. Y si te parecía fuerte lo que Pablo les está diciendo, porque recuerda, Pablo está tratando el tema de la división en la iglesia. O sea, ese sigue siendo el tema. Entonces Pablo les dice, ustedes se sienten muy sacalepunta, muy salsa, muy acá, porque se están adhiriendo a la sabiduría y a la elocuencia de un hombre, pero nuestro mensaje es un mensaje débil ante los hombres. Y ahora les dice, ustedes son ignorantes de la doctrina esencial de la cruz. Y ahora les va más al hueso y les dice en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, se dirige a ellos y les dice, hagan una encuesta entre ustedes, a ver cuántos sabios hay entre ustedes según la carne, a ver cuántos poderosos hay entre ustedes, a ver cuántos nobles, cuántos de la nobleza hay entre ustedes. Y les dice, abran los ojos, ubíquense, por favor. Entre ustedes no hay muchos sabios según el mundo, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. La población de Corinto, de hecho, contaba con un muy alto índice o porcentaje de esclavos. La esclavitud era legal en aquel entonces y eran más los esclavos que los libres en Corinto. Por ende, eran personas de baja condición cultural. En toda población, el porcentaje de eruditos, de poderosos y de nobles siempre es un porcentaje bajo, ¿sí o no? O sea, en toda población, siempre los nobles son menos, son unos poquitos a comparación de la plebe, ¿verdad? De los demás. Además, es poco común que un erudito de a de veras, un poderoso o un noble, abrace el evangelio. O sea, es poco común. Mateo 11:25 al 26 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora, esto no quiere decir que el Señor le cierre la puerta a sabios, a poderosos y a nobles. Esto no quiere decir que sea así. Sí hubieron, de hecho, algunos de estos quienes fueron transformados por la locura de la predicación. Y vemos que en el versículo 16 habla de Estéfanas, cuando hablaba, no recuerdo a quién haya bautizado, los de Estéfanas. Bueno, estas eran personas de la realeza, eran personas de la alta sociedad. También habla de Sóstenes y de Crispo, quienes eran líderes de la sinagoga. Recuerda que Pablo empezó a predicar en la sinagoga y se convirtieron algunos de los líderes de la sinagoga. También vemos a Gallo, un hombre quien era un hombre adinerado. Vemos a Erasto, quien era un poderoso, era de hecho un tesorero de la ciudad. Lo vemos en Romanos 16:23, que habla de Erasto, y en excavaciones que descubrieron ya recientes, encontraron una placa en donde había un hombre quien había puesto su nombre para una construcción que se había hecho, que encontraron, y se encuentra ahí el nombre de uno de esos cristianos. Entonces sí, los poderosos y algunos de ellos fueron transformados, pero por la locura de la predicación. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tal? No, Pablo sí era lanzado, ¿no? Está diciendo, ubíquense, ustedes no son de la nobleza, ustedes son lo necio del mundo, ustedes son lo vil, lo menospreciado, esos son ustedes, ¿qué tal? No, pues nada que ver con el mensaje de descubre el campeón que hay en ti, ¿verdad? ¿Dónde habrá quedado la autoestima de los corintios? Pues no se trata de sentirse menos, sino lo que somos, es la verdad. Somos lo necio del mundo, al menos soy lo necio del mundo. Yo no vengo de la nobleza ni de la realeza, mis padres eran obreros, o sea, no crees que, lo máximo, no. La BBC publicó en el 2018 que en este país, Estados Unidos, solo un 45% posee un título universitario en este país. Ahora, eso es en Estados Unidos, país del primer mundo. ¿Quieres que hablemos te voy a hablar de mi país, de México?
En México las estadísticas son todavía más bajas. Estadísticas de la OCDE estiman que el 16% de la población dentro del rango de edad estudiado fue a la universidad o realizó algún tipo de educación terciaria. ¿Qué tal? El porcentaje de universitarios, ahora, eso es en México ya. Ahora, ¿cuántos de esos profesionistas emigran acá a Estados Unidos? Pues la cifra se va reduciendo. Ahora, de esos profesionistas inmigrantes aquí en Estados Unidos, ¿cuántos o a cuántos los podríamos catalogar como eruditos? Habemos unos que a duras penas acabamos la carrera. Ahora, ¿cuántos de esos que se vinieron de allá son considerados como eruditos? Ahora, de esos, ¿cuántos son cristianos? Ahora, de esos, ¿cuántos vienen a casa de oración? ¿Qué tal? Lo único que puedo decir es, qué bueno que el Señor no puso como requisito para la salvación tener un título universitario. ¿Usted le da gracias a Dios por eso? Qué bueno, imagínate. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero en Filipos, ¿qué grado de escolaridad tienes? ¿O de qué familia vienes? No. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No importa si estudias hasta tercero de primaria o segundo de primaria. Eso para Dios es completamente irrelevante. Al Señor más bien le plació escoger a lo débil del mundo. Los mismos apóstoles fueron llamados como hombres sin letras y del vulgo. Y eso yo lo había dicho, creo que me gustó repetirlo. Porque esa palabra del vulgo, ¿sabes qué significa en el griego? ¿Qué palabra es en el griego? Es la palabra idiotes. Así les llamaban a los apóstoles. Estos son hombres sin letras, sin estudios y unos idiotes en el original, te estoy diciendo, ¿no? Esto nos habla de un tonto que no tiene entendimiento. Existe una corriente doctrinal llamada dominionismo, el reino ahora. Así se conoce esta doctrina, no sé qué tan de moda continúe, ¿no? Pero esta doctrina promueve que los cristianos debemos de ocupar las más altas esferas de la política, las más altas esferas de la ciencia, las más altas esferas del arte. ¿Para qué? Para entonces establecer el reino de Dios en la tierra. Suena bien, ¿no? Y van por allí diciendo, no, tú tienes que ser presidente cristiano, porque si tenemos presidentes cristianos por todos lados, entonces el Señor va a establecer su reino. Bueno, si hay un presidente que sea cristiano, qué bueno por él, ¿verdad? Pero aún así tiene que seguir legislando para los homosexuales, para los satanistas, o sea, porque siguen siendo ciudadanos del país al que gobierna. Pero bueno, ellos enseñan esto, ¿no? Pero claramente Jesús dijo en Juan 18:36, dijo esto: mi reino no es de este mundo. Entonces ahí se derriba todo su teatrito y todo su show, que sí emociona a muchos, pero no es bíblico. Y vemos aquí en esta porción bíblica que al Señor no le impresionan los logros humanos, ¿verdad que no? ¿Quién podría impresionar a Dios? Ay, Señor, mira mi título. ¡Oh, wow! Sí, el Señor va a decir, ¿no? Son los pobres en espíritu a quienes les pertenece el reino de los cielos, según Mateo 5:3. En vez de tratar de impresionar a Dios, deberíamos de dejarnos impresionar por Él. ¿Qué te parece? Porque quienes, voy a echarle muchas ganas para impresionar a Dios con mi gran santidad o con mis grandes logros. Pero en vez de tratar de impresionar a Dios con nosotros mismos, hay que dejarnos impresionar por Él. Yo me impresiono cuando pienso en cómo el Dios de la gloria, como dice el Salmo 113:6, se humilla a mirar desde el cielo a la tierra. O sea, eso me asombra a mí. ¿Yo con qué voy a poder impresionar a ese Dios que se sienta en las alturas y se humilla a mirar desde el cielo a la tierra? Pero yo sí me dejo asombrar. Eso a mí me asombra, no sé a ti. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por ese amor de Dios, quien no tenía ninguna obligación, no tenía ninguna necesidad de voltear a ver a criaturas muertas en sus delitos y pecados como nosotros, por ese amor de Dios es que nosotros estamos en Cristo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, y ahora estamos en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos con y en Cristo. Es una posición. Estamos unidos a Cristo. Es una unión vital. Y en Cristo, porque veamos el texto 30, versículo 30, vamos a analizarlo un poquito.
Porque dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. En Cristo tenemos sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque esta sabiduría, este conocimiento proviene de conocer a Dios. El Señor dijo en su palabra que a Él nadie le ha visto jamás, dice el apóstol Juan, ¿verdad? A Él nadie le ha visto jamás. Nuestra sabiduría tiene como base entonces, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Entonces conocemos a Dios a través de Jesucristo. Por eso dice que Él nos ha sido hechos por Dios sabiduría. Pero también dice justificación. ¿Por qué? Porque en Cristo somos justificados. Su obra en la cruz canceló esa deuda de muerte que teníamos nosotros, esa deuda impagable. Y somos declarados ahora, por la fe, somos declarados sin pecado delante del Padre. Cuando el Padre nos ve, cuando estamos en Cristo, somos declarados sin pecado. ¿Qué te parece? Pero dice también que nos ha sido hecho justificación y santificación. La unión vital con Cristo nos da el poder para andar en novedad de vida, en una vida nueva, para vivir una vida nueva. Y eso es santificación. Este proceso de santificación inicia en el momento en el que somos salvos y vamos avanzando. Somos transformados cada día a la imagen de Cristo. Eso es lo que yo quiero. ¿Cuántos quieren eso también? Ser cada día más parecidos a Cristo. Pregunta, ¿lo lograremos? No. En este cuerpo no. Pero por eso también la palabra nos habla de que seremos glorificados. Ya no tendremos este cuerpo de muerte y de pecado. Pero mientras que estemos en este cuerpo, no desmayamos, no desistimos y continuamos en este proceso de transformación, de renovación de nuestro entendimiento. Pero dice que también nos ha sido hecho por Dios redención. En Cristo somos redimidos. Eso es ser liberados de la esclavitud mediante un pago. Eso es redención. Que alguien estaba esclavizado, estaba atado a un señor, el señor pecado. Entonces viene Cristo, paga el precio y nos libera. Y esta obra de Cristo en la cruz nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos hace partícipes de bendiciones espirituales, de lo que hablamos en la primera enseñanza. Versículo 31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda decir yo soy justo, sin Cristo por supuesto. Y aún las buenas obras del hombre, o sea, alguien dice, no, yo sí soy bien justo porque hago buenas obras. Aún las buenas obras del hombre, según Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Así que es absurdo gloriarse en el hombre, ¿no crees? Es absurdo, no tiene ningún sentido porque no hay justo ni aún uno. Las buenas obras de esos quienes se creen justos son trapos de inmundicia. Así que es absurdo. Por esto es que solo se nos permite jactarnos, gloriarnos en el Señor. Jeremías 9:23, texto que leímos recientemente, nos habla de esta jactancia que se nos permite bíblicamente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Pero aquí sí les damos chance, dice el Señor. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí vemos que a través de Cristo entendemos y conocemos a Dios, y allí se nos permite alabarnos. Por esto coincide lo que dice el apóstol Pablo, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque todo lo bueno que el hombre puede recibir, ¿de quién proviene? De Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Ahora vamos al capítulo 2, llegamos al capítulo 2, en donde vamos a ver cómo Pablo mismo se pone como ejemplo. Y esto es bien interesante. Recuerda, todavía estamos hablando de la división en la iglesia. O sea, el capítulo 1, 2, 3 y hasta el 4 todavía hablan y están tratando este tema de la división en la iglesia. Pablo les está volviendo a enseñar la esencia del cristianismo. Ahorita, si te fijas, les estoy predicando el evangelio. Justificación, santificación, redención, la cruz, el ABC. O sea, ahí les va de nuevo, mis queridos corintios, les dice, ¿no? Porque a ustedes se les fue la puerca al monte bien feo, ¿no? O sea, se desviaron en griego, para los que no entendieron. Capítulo 2, versículo 1. Así que, o sea, por todo lo dicho antes, se pone de ejemplo. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces Pablo
está hablando por él mismo y se pone como ejemplo cuando llegó a predicar a Corinto. Y qué bueno que ya estudiamos el libro de los Hechos, en donde vimos cómo fue que Pablo llegó a Corinto. Si no te acuerdas, porque ya fue hace algunos meses, te lo recuerdo. Pablo llegó a Corinto después de haber predicado en Atenas. Bueno, ahí en Atenas sí había muchos eruditos. O sea, si Pablo, ahí en el Areópago, no es Arépago, Arépago es donde venden arepas, Carlos, pero Areópago es donde disertaban los filósofos. Pero ahí en el Areópago, si Pablo hubiera hecho esta pregunta, dijo, ¿hay muchos sabios entre ustedes? Bueno, sí. Muchos eruditos, claro. Muchos poderosos, sí. Muchos nobles, sí. Ahí era la cuna de la filosofía. Y allí en donde predicó Pablo, la respuesta no fue muy buena. No fue abrazado con mucha popularidad el mensaje de Pablo. Dice en Hechos que unos se burlaban de Pablo. Pues sí, claro, cuando Pablo les presenta y les dice, en todo observo que sois muy religiosos, muy supersticiosos. Ese Dios, el Dios no conocido, de ese les vengo a hablar. Entonces les habla de la resurrección y dicen, ya se burlaron, y les decían otros le decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Ahí nos vemos. Solo unos cuantos creyeron. O sea, de todos esos eruditos, solo unos poquitos. Y esto afirma lo que decía hace un rato, ¿no? Los eruditos difícilmente abrazan el evangelio, aunque no imposible. Versículo 2. Pues me propuse, subraya esa frase, me propuse. O sea, Pablo se determinó, saliendo de Atenas, cuando iba en camino, cuando iba en el avión, en el camión, en el micro, en el metro, en el tren o en el caballo, no sé, o a pie, Pablo se propuso, tomó la decisión de ¿qué? De no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estúdiate el libro de los Hechos, léete nuevamente el capítulo 17 para que veas cómo fue que Pablo les presentó a los filósofos el evangelio de una manera magistral. Para empezar, no iban a parar allí en el Areópago a cualquier hijo de vecina. O sea, tenía que ser alguien que estuviera al nivel para poder hablarles a los atenienses, quienes siempre estaban tratando de aprender cosas nuevas. O sea, Pablo estaba al nivel de ellos en cuanto a conocimiento. Pablo era un políglota, hablaba varios idiomas. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Pablo era una eminencia, para que me entiendas. Era un hombre que estaba al nivel de hablarles a eruditos. Honestamente, yo no estoy al nivel de hablarles a eruditos, pero Pablo sí, él se podía poner a ese nivel. Y a los atenienses vemos en Hechos que Pablo les habló de una manera más decorada, hizo alusión a sus filósofos y todo esto. Pero cuando llegó a Corinto, al pensar o al ver ese resultado en Atenas, cuando llegó a Corinto, Pablo se jugó el todo por el todo. Así como que dijo, no, yo ya no me voy a andar hablándoles de filósofos, yo me voy a ir directo y les voy a decir, este es Cristo y Cristo crucificado. Ya, si lo quieren aceptar está bien, si no, pues ya. ¿Para qué perdemos el tiempo? Muchos predican de un Cristo que sana, que prospera, y esconden al Cristo crucificado por temor a ser rechazados. Y yo creo que ya es tiempo de que así como Pablo, nosotros también nos juguemos el todo por el todo, ¿no? No se trata de andar presentando, no, es que mira, si tú te acercas a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Mira, ¿ves mi familia qué bonita? Así puede ser la tuya también si aceptas a Cristo, ¿no? Y empieza uno a jactarse en los hombres y en nuestros testimonios. No, es Cristo crucificado. ¿Pero qué me va a dar? ¿Qué señal hace? Nada más la vida eterna. No, así que chiste, ¿no? Yo quería que me resolviera mis problemas, yo quería que me hiciera rico, pero no presentemos a otro Cristo, sino al Cristo crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Se está mostrando a ellos como lo que era, un humano. Porque ellos decían, yo soy de Pablo, como si fuera lo máximo. Y Pablo les dice, no, muchachos, le están regando. Dicen que son de Pablo, pero pues yo soy un hombre como ustedes, que se debilita, que se atemoriza y que hasta tiembla cuando tiene problemas. Por eso hacemos mal en poner nuestra mirada en un hombre y sentirnos superiores y rechazar a otros hombres. No. Pablo decía, yo también necesité del ánimo de Dios, así como todos ustedes lo necesitan. No me vean como lo máximo, yo soy así como ustedes. Pablo los está ubicando, les dice, yo soy igual que ustedes. Y esto en Listra ya había ocurrido en el capítulo 14 de Hechos, ¿te acuerdas? Cuando sanaron a un cojo, y entonces todos los hombres de allí de Listra dijeron, ¡ay, Dios es Júpiter! Y ¡ay, vamos a ofrecerles sacrificios! ¿Y qué les dijo Pablo? Les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas?
nosotros, refiriéndose a Bernabé y a él, somos hombres iguales que ustedes. Entonces ya no les gustó. Y eso mismo estaba en la mente de Pablo. No idealicen a los hombres porque nosotros somos humanos. Y ni mi palabra, versículo 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no trató de atraer la atención a sí mismo, mis hermanos. Hay quienes tratan de hacer eso, de atraer la atención hacia sí mismos, valiéndose de estrategias. Hay quienes tratando de ganar fans para sí mismos, tratando de ganar adeptos para sí mismos, usan recursos como utilizar un lenguaje muy rebuscado y como que se van al diccionario y buscan una palabra y después la lanzan ahí para que todos digan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Está bien poderoso. ¿Quién sabe qué sea eso? Pero soy bien poderoso, bien ungido, ¿no? Y utilizan, y después hasta palabras inventan, nomás para impresionar a las personas y para que digan, wow, qué tremendo. Recurren a un lenguaje inalcanzable o simplemente utilizan el púlpito para demostrar que son muy cultos. Mira, o sea, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Qué tal? Yo sí soy culto. Y tratan de pues proyectar esta imagen de personas cultas, ¿no? Para que todos digan, oh, wow, súper culto, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo ser culto, ¿no? Pero valerse de eso para ganar fans, valerse de eso para que nos tengan en un super concepto de superpoderosos, eso no hizo Pablo. Hay quienes tratan de verse como muy espirituales, ¿no? Y se suben al púlpito y empiezan a llorar, ¿no? Y todos, es que esta tarde estaba orando, hermanos. Solamente pude orar 8 horas hoy. Y tú que oras 5 minutos, no, este sí está bien. Y luego ya te dicen lo que quieran. No, fíjate que fui al infierno, fui al cielo, y sacan la cartera y sacan el dinero y sí, este sí ora, ¿no? Hay quienes utilizan el púlpito para verse así, muy espirituales o muy, muy buenos, ¿no? Pero Pablo no hizo eso. Él simplemente dejó que el Espíritu Santo hiciera su obra en los corazones. Él predicó a Cristo crucificado, y dejó todo en manos del Espíritu Santo, quien hace todo, quien convence de pecado, de justicia, de juicio al hombre. Y es que a veces los predicadores, me cuento entre ellos, caemos en el error de querer ver resultados instantáneos cuando predicamos. O sea, voy a predicar un mensaje que me dio el Señor acerca de la murmuración, ¿sí? Y ahora sí piensa uno que es el Mesías y que ya la murmuración va a ser erradicada de todo Houston, ¿no? Y no pasa nada. O sea, a nuestros ojos, ¿no? Al contrario, terminas el mensaje, cuando dices amén, empiezan a murmurar, así como que 1, 2, 3, empezamos. O puede ser cualquier tema, ¿no? Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros queremos ver resultados instantáneos tras nuestra predicación. Algo que Dios siempre me ha preguntado, ¿no será que lo que quieres es demostrar lo ungido que estás? O sea, que después de tu mensaje, ¡pum!, ya cambió todo, qué ungido estoy. Y el Señor como que nos ubica también en eso. Debemos de confiar cada vez más en el Espíritu que inspiró la palabra. Esta palabra que predicamos fue inspirada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que convence, no yo. Por eso, y nuevamente, no quiero criticar ni menospreciar a quienes hacen llamados al altar. O sea, está muy bien, lo hemos hecho. Bueno, ahorita no se puede porque pues hay que guardar la distancia y todo. Pero yo al menos yo, quien vengo de ese trasfondo de mucha tiradera de gente y o sea, es convicción personal y es lo que yo entiendo en la palabra, ¿no? Evito el tratar de persuadir o de manipular o de como presionar a la gente, ¿no? Y hago un llamado y te pásale, hermano, si no pasas vas a perder la salvación. Pues ya pásale, hermano, ¿no? ¿Verdad? O sea, no, simplemente hacemos un llamado, sí, está bien hacerlo, pero no trato de convencer a nadie, porque confío en que pues, el Señor habló su palabra. Ahorita fíjate toda la porción que leímos de la Biblia. Yo confío en que no se trata de mis llamados, ni de la canción que cantemos, ni de que me ponga a llorar, ni de que me ponga a saltar, ni de que exponga a nadie. ¿Y tú por qué no pasas? A ver, no, que pásale, ¿no? O sea, dejamos todo en manos del Espíritu Santo. Él es el que hace ese efecto dunamis en el corazón de las personas. El último versículo de la porción que estamos estudiando nos lleva a la conclusión. Dice el versículo 5: para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Pero fíjate lo que implica esto, ¿eh? Implica que si un predicador se vale de estrategias para ganar adeptos a través, no sé, de elocuencia, de emocionalismo, etcétera, si utiliza esa estrategia, sí se los gana. Y eso, para muestra, basta un YouTube, ¿no?, que te muestra todo. Y sí, pero la fe de esas personas está fundada en sabiduría de hombres pecadores, corruptos, débiles, y ya mejor no les sigo, ¿no? Y la fe de muchos está fundada en eso. Por eso, cuando el hombre cae, muchos se apartan del evangelio. ¿Sí? No sé si me estoy comunicando. Aquellos quienes se van de la iglesia por un hombre, pues llegaron por un hombre. ¿Me entiendes? O sea, aquellos quienes dicen, no, ya me voy de la iglesia. Ah, yo pensé que habías llegado porque el Señor te dijo, porque el Espíritu Santo, quien guía a los que son hijos de Dios, te guió y te plantó allí. Y pase lo que pase, vamos a estar, dice la palabra, el justo florecerá como la palmera. ¿Cuándo has visto una palmera allí toda? No, la palmera sigue ahí, a menos de que yo la pode, porque luego yo podé una mía y la dejé toda fea, ¿no? Pero ahí está la palmera, y vienen los vientos, y tú ves que viene el viento y los huracanes ahí en Miami, en la Florida, y las palmeras siguen allí. Bueno, si el Señor te plantó allí, ahí vas a quedarte. Pero hay quienes, ay, no, mira, no me gustó lo que hice, me voy. Ah, bueno. Entonces, tu fe estaba fundada en sabiduría de hombres. Y esos hombres puede ser, no sé, el que te convenció para venirte a la iglesia. Por eso nosotros les decimos a quienes llegan, y aquí hay varios quienes tuvimos ya esa plática, cuando nos dijeron, hermano, quiero ser miembro de esta iglesia local, pastor, recíbanos por favor. Ok, ¿qué les decimos? Primero, ¿estás seguro de que fue el Señor el que te guió a llegar a este lugar? Porque si no, va a estar difícil. ¿Estoy seguro? Sí, ¿estás seguro? Ok, perfecto, vamos bien. Ahora, si vienes de otra iglesia, sí, ok, perfecto. Despídete bien de tu pastor, porque algo bueno seguramente hizo por ti en el tiempo que estuviste ahí en tu iglesia, ¿no? A lo mejor oró por ti cuando estuviste enfermo, ofició el funeral de tus padres, qué sé yo, ¿no? Presentó a tu hijo, te bautizó, qué sé yo, no sé. Pero algo bueno, aunque tú lo veas como el anticristo o el lobo o lo que sea, algo bueno te hizo, ¿no?, en el tiempo que estuviste ahí. Ok, bueno, despídete, agradécele, sal bien. Ahora, otra recomendación. A nosotros no nos edifica ni nos interesa los problemas que hayas tenido con el pastor o con los hermanos de la otra iglesia. No, o sea, ni te tomes tu tiempo para sacar tu lista y fíjese que lo que hacían allá. No, o sea, no necesitas decir lo que hacían allá que estaba mal si el Señor te dijo que era acá. O sea, o estás buscando afirmar tu decisión. No, fue el Señor. Y si fue el Señor, no necesito enfocarme en los errores de los otros y de la otra iglesia, etcétera. Última recomendación. Tus amigos, hermanos que se quedaron allá, ni los alborotes para traértelos para acá. Por favor. Y se quedan así, ¿no? Yo creo que piensan, yo pensé que usted quería llenar la iglesia. No, ahorita no, lo que queremos es que esté más distanciado el asunto, ¿no? Pero el asunto es de que, mira, te decimos, si tú lo convences a través de tus opiniones, no, mira, es que aquí todo está mal, pero allá son perfectos, todos los hermanos de casa de oración, los vieras, unas caras de angelitos, todos que no rompen un plato. Bueno, eso es sabiduría de hombres. O sea, no los convenzas. ¿Por qué? Mira, el mismo Espíritu Santo que obró en ti y que te mostró que este era el lugar porque no se estaba predicando. Esos son motivos para salirte de una iglesia, ¿eh? Por cierto, para quienes nos ven. Se está predicando falsa doctrina, bueno, pues ahí sí, ¿no? Pero, es que aquel no me saludó, no, es que... todas esas cosas. No, es que no me gusta la alabanza, es que no me gusta, qué sé yo, etcétera. No me gusta la barba del pastor, no me gusta cómo se peina el pastor, no me gusta la corbata del pastor. Mira, esas son cosas que, bueno, ¿para qué te digo, no? Pero si ellos tienen al Espíritu Santo, se van a dar cuenta de que no se está predicando la sana doctrina allí. ¿Y qué crees que van a hacer? El Espíritu Santo les va a guiar a una iglesia, no necesariamente a esta, porque hay muchas en Houston. Hay muchas iglesias que predican la Biblia. Ahora, que te gusten, pues ahí yo no sé, ya es de cada quien, de sus gustos, pero de que se predica la palabra, se predica la palabra. Así que deja que el Espíritu Santo haga la obra y no los trates de convencer para traerlos para acá. Y ya se quedan, ¿verdad? Hay varios que dicen, ok, son buenos consejos, ¿no?
Son buenos consejos que uno debe de seguir. ¿Por qué? Porque si no fundamos la fe de esas personas, mira, vente acá a Casa de Oración, acá está el pastor David Guevara, y hombre, tremendo todo. Y después resulta que, así como cuando te recomiendan un buen restaurante, ¿no? Según, no, hombre, está buenísimo, lo mejor que probé. Llegas tú y dices, pues más o menos, ni es para tanto, ¿no? O sea, a lo mejor llegan acá y dicen, ay, yo pensé que era acá tipo, no sé, ¿no? El apóstol Pablo, más o menos, ¿no? Entonces no se trata de convencer usando sabiduría de hombres, atraerlos hacia un pastor, hacia un ministerio, no, al poder de Dios, a la cruz de Cristo. La causa principal de la división, entonces, para concluir, es la ignorancia. Es paradójico, mis hermanos. ¿Por qué? Porque los divisores se creían muy sabios, o sea, creían que ellos eran muy sabios, y tal vez lo eran en la teoría, en la filosofía, tal vez lo eran, pero en lo espiritual, con su conducta, demostraban que eran unos ignorantes en cuanto a la esencia del cristianismo, que es la cruz. Escuchaba yo, o leía, perdón, también a John Stott, y decía algo impresionante. Decía, el Señor podría haber elegido el pesebre en el que iba a nacer, podría haber elegido, no sé, la barca en donde iba a subir, ¿no? Pero no, el Señor eligió el instrumento de muerte y eligió la cruz, el peor a su disposición. ¿Qué te parece? Y eso a veces lo ignoramos. La esencia del cristianismo es la cruz de Cristo. Debemos de entender, mis hermanos, que la división en la iglesia es un problema, sí. Y repito, excluimos los que están afuera, ¿no? Los que están en el principio, en el principio de la enseñanza que di, ¿no? Que se fue un hermano porque por estas cosas, ¿no? Que no me saludó, etcétera, y su compadre se va. Bueno, eso no es división. Y después afuera están murmurando. Pues Pablo también dice en el capítulo 4 de Primera de Corintios, ante los que me acusan, esto les respondo, ¿no? O sea, más adelante también en el capítulo 3 me parece que dice, nos calumnian y bendecimos, ¿sí? Los bendecimos. O sea, eso es algo que siempre se va a dar, ¿no? División, tampoco me estoy refiriendo a cuando hay un error doctrinal y un grupo de personas maduras y espirituales de una iglesia exhortan al pastor a través de las autoridades y el pastor no quiere cambiar la doctrina chueca que está predicando. Bueno, allí sí, pero doctrina o división, quiero decir, en este caso, como lo dice la carta a los Corintios, en donde no, yo soy de Pablo y yo soy mejor que tú porque soy de Pablo, y no, yo soy mejor porque soy de Cefas, y no, nada que ver, yo soy de Cristo, etcétera. Eso es un problema, por cierto, que no es solamente del pastor, porque a veces piensan, no, yo vengo y me siento y yo me porto bien, es problema del pastor. No, mis hermanos, eso es un problema de todos. Si hay división en la iglesia, como estamos viendo aquí en la iglesia en Corinto, el problema no es del pastor nada más, el problema es de todos, de todos. Por esto estos de Cloé fueron hasta donde estaba Pablo, o sea, hicieron un esfuerzo para tratar de arreglar la situación en su iglesia, fueron con la persona a quien le correspondía tratar este asunto porque deseaban, no dijeron, no, pues eso es bronca del pastor de Corinto, eso es bronca de los líderes de Corinto, yo, mira, mejor me voy para otro lado. Y es interesante, pero cuando leemos las 7 iglesias del Apocalipsis, por cierto, entre ellas estaba la de Éfeso, en donde estaba Pablo en este momento, vemos que había en algunas de ellas problemas serios. El Señor les decía, no, pues mira, tienes unas cosas buenas, pero también tienes otras que no. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y en cada una de ellas, a las que el Señor les hizo reprensiones, a mí me llama la atención que el Señor Jesús se dirige a ellos y les dice, al que venciere. O sea, aunque estés en esa iglesia que no está del todo bien, que hay cosas reprensibles de parte de Dios, el Señor Jesús no les dice a los miembros, a los que están bien, porque hay algunos quienes no se han dejado desviar, etcétera. El Señor no les dice, vete a la de Filadelfia mejor, ¿verdad? Ustedes que no están en esa onda, váyanse a la de Filadelfia porque allí sí está bien padre. No, el Señor siempre les dice, al que venciere, ahí quédese, mijo, ahí quédese y usted sea luz y que el Señor lo use para pues hacer de esa iglesia que tiene sus asuntos a tratar y a mejorar, pues usted sea parte de la solución.
Es interesante eso, nada más lo dejo ahí para que lo pensemos, ¿no? Pero estoy diciendo que la división en la iglesia no es un problema solo del pastor, sino es un problema de todos, si es que esta es su iglesia local. Si no, pues, bueno, ese es su problema, los hermanos. Yo vine de visita y me regreso a mi iglesia y pues, ¿no? Este problema entonces lo debemos de resolver cada uno de nosotros. ¿Cómo? Llamándole basura a lo que es basura. Así podemos resolver y empezar a resolver cada uno de nosotros este problema. Porque si hubiera este problema en la iglesia, digo, yo no sé, o sea, yo no sé si, o sea, no sé si hay división en esta iglesia en este sentido. O sea, yo no sé si entre ustedes, algunos de ustedes dicen, no, pues ahí está el pastor David, pero yo tengo a mi pastor este es el bueno, ¿verdad? Allá, no, pues yo voy, me siento y todo, nomás para cumplir, ¿verdad? Y me voy. Pero yo tengo este si es el bueno. Pues no sé si eso esté pasando entre nosotros, ¿verdad? Pero si estuviera pasando, ¿cómo podemos resolverlo? Porque es un problema de ignorancia de la doctrina esencial. La doctrina esencial de la cruz nos muestra y nos enseña a llamarle basura a lo que es basura. ¿Qué es basura? Todo aquello que en nuestro corazón nosotros consideramos más valioso que Cristo. Eso es basura. Filipenses 3:8 dice el apóstol Pablo a los de la iglesia en Filipos, y ciertamente después de hablar de sus grandes logros, ¿no? Porque sí, si buscaban en Pablo iban a encontrar grandes logros. Circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, y en cuanto a la ley irreprensible, bueno, además doble nacionalidad, no, o sea, chulada, ¿verdad? Como dicen unos hermanos por ahí, ¿no? Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Haz una búsqueda de lo que significa esa palabra basura, porque está muy bonita aquí, hasta huele rico desde aquí, pero en el original no huele tan rico. Dice Pablo, todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la división cada uno de nosotros? Llamándole basura a aquello que nosotros consideramos más valioso que Cristo en nuestro corazón, porque no lo andamos diciendo, ¿no? Pero puede ser tu título, si es que lo tienes, puede ser ese deseo de siempre tener la razón. No es que yo siempre tengo la razón. Bueno, tenlo por basura, porque si siempre tienes la razón, difícilmente vas a poder aprender, ser enseñado. Puede ser cualquier aire de superioridad. No, es que yo sí soy blanquito, ¿verdad? Y todos los demás que no, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Cualquier aire de superioridad. El orgullo incluso por pertenecer a una iglesia de sana doctrina, que el Señor nos libre de eso. Por esto hago énfasis, no somos la única iglesia, para que no nos sintamos, no, yo sí estoy en la mejor iglesia de Houston. No, hermano, no. O sea, tratamos de predicar el evangelio, tratamos de predicar la Biblia y de leer la Biblia y de explicarla y de aplicarla y de tener las cosas bien, pero no nos enorgullezcamos de eso, ¿no? Solo cuando nos reconocemos ignorantes podemos recibir la sabiduría, mis hermanos. Por eso Pablo les está dando este ubicatex. No hay muchos sabios entre ustedes, no hay muchos nobles, no hay muchos eruditos. Somos lo necio del mundo, somos lo débil del mundo, y a eso necio, a eso débil, el Señor escogió para avergonzar a los sabios. Así que cuando nos reconocemos así, dices, sí, ese soy yo. Ese soy yo, lo necio, lo débil, lo menospreciado. Gloria a Dios. Entonces podemos recibir la sabiduría. Así que no dejemos el evangelio como si fuera una materia aprobada. No, ya eso de la cruz, materia aprobada, check. No, que sea nuestro estilo de vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, no es, ya fue el curso de la cruz, ok, Semana Santa, eso es tema de Semana Santa, pum, ahora háblame de los ovnis. Ahora háblame de cuántas cabezas del Apocalipsis, cuántos callos tiene la bestia y este tipo de cosas, ¿no? O sea, el coronavirus, o sea, ¿dónde está el coronavirus en la Biblia? ¿Y cómo le buscamos allí que el anticristo es quién sabe quién y quién sabe cuál? No. Tome su cruz cada día. Cada día tenemos la oportunidad de aplicar esta doctrina esencial de la cruz. Y si lo vivimos, cada vez vamos a ser menos protagonistas o promotores de la división en la iglesia, de estos partidos que se crean dentro de.
El Evangelio, como dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Pero el Evangelio también es poder de Dios para santificación a los creyentes. Y esa santificación es lo que trae unidad en la iglesia. Jesús oraba al Padre y decía: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Unidad y santificación va de la mano. ¿Qué es lo que trae santificación? La palabra. Así que debemos de filtrarlo todo por medio de la palabra. Cuando se nos empiece a subir o cuando nos sintamos más, porque es que yo sí escucho tal predicador. ¿Tú que lo escuchas? Cuando se nos empiece a subir, entonces volvamos a la palabra y la palabra nos va a decir: yo no fui a ustedes con sabiduría humana. Yo no traté de usar palabras vanas y envolverlos para que me pusieran like en mi página y me siguieran y a mí nada más y piensen que yo soy lo máximo, para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por que nos permites reunirnos para meditar en ella, para que al leerla, ella nos lea a nosotros y nos muestre aquello que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado. No queremos olvidarnos, Padre, de esa doctrina de la cruz. No queremos dejarla para un mes del año, sino queremos que tu cruz y tu evangelio sean cada día para nosotros el pan. Sea a través de lo cual nosotros filtramos todo. La unidad entre nosotros no se basa por nuestros intereses, por conveniencia o por descrédito hacia otros. Nuestra unidad es la palabra. Queremos ser como esos primeros cristianos en Jerusalén, los cuales perseveraban en tu doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que podamos, Señor, continuar así, perseverando en tu doctrina, perseverando también en el partimiento del pan. Que esta pandemia que está por todo el mundo no cause separación entre nosotros, que danos la sabiduría para poder convivir todavía en las plataformas necesarias y no aislarnos, Señor, porque tú, a pesar de estas circunstancias, sigues esperando de nosotros que estemos unidos, que continuemos en este partimiento del pan, que continuemos orando los unos por los otros. Gracias, Señor, porque tu cruz trae unidad, porque tu evangelio unió lo que estaba separado. Perdónanos, Señor.